Buenas tardes. Iniciamos hoy con la recta final de la cátedra de Fisiología, que es el módulo referente al sistema nervioso, sobre todo al sistema nervioso central y parte del periférico, porque el sistema nervioso autónomo ya lo tocamos. Y además a los órganos de los sentidos, que tienen mucha relación con el sistema nervioso. Este módulo es un módulo muy interesante porque quizás muchas de las cosas que vamos a tocar acá ya no las van a volver a ver en la carrera, sino que simplemente les van a servir como una base para entender muchas enfermedades, la fisiopatología, el tratamiento de algunas de ellas y hasta para la vida diaria. Entonces, quizás este módulo a algunas personas les parece como un contenido abstracto, pero no lo es. Cuando nosotros lo estudiamos, en mi época, quizás no le veíamos la aplicación, pero posteriormente, uno cuando va entrando a las áreas preclínicas y clínicas se va dando cuenta de la importancia que tiene aprender estas bases. Todas las enfermedades, por muy complejas que sean, necesitan ir a las bases, y las bases precisamente están dadas por lo que es el estudio de la fisiología. La fisiología es como una columna vertebral que nos va a permitir entender lo cotidiano, lo normal, y a partir de allí poder interpretar lo que está pasando con un paciente que tiene alguna alteración y comprender también su tratamiento. Entonces, hoy vamos a comenzar hablando sobre algunas generalidades que realmente no son tan generalidades, porque es un tema un poco extenso, sobre el sistema nervioso central. Algunos de los puntos que vamos a tratar son contenidos que ustedes deben tener ya en parte en su memoria o en su hipocampo, deben tenerlo almacenado, porque se refieren a conceptos de anatomía, de neuroanatomía y de fisiología, de histología, sobre todo histología, porque neuroanatomía ahorita la están cursando. Entonces es bueno el enlace de que están cursando neuroanatomía y estamos viendo el módulo neurológico o el módulo del sistema nervioso. Para comenzar a hablar ya sobre la generalidad del sistema nervioso, podemos hacer un recuento sobre el tipo de células que constituyen el tejido nervioso. El tejido nervioso tiene una diversidad celular que para nosotros es fundamental por lo menos conocer las más importantes. Por ejemplo, si nos vamos a imaginarnos lo que es la sustancia gris que constituye el manto cortical o la corteza cerebral, nosotros debemos de hacer un énfasis o destacar de que ese manto cortical no está constituido por una sola capa de células, sino una serie de capas de células que ustedes incluso en neuroanatomía deben haberlas visto. Cada una de esas células tiene sus características histológicas y las conexiones que hay entre ellas. ¿Okay? Que cuando hablamos de sustancia gris, hablamos más que todo de una capa de células en donde identificamos sobre todo la parte del cuerpo celular o el soma, ¿okay? De ese grupo de células predominantes que constituyen el sistema nervioso, las unidades básicas, tanto funcionales como anatómicas del sistema nervioso, que son las neuronas. Si profundizamos, pues hablamos de la otra parte de ese tejido encefálico, que es la sustancia blanca. La sustancia blanca está básicamente formada por la reunión de axones. Los axones, que también forman parte de la estructura neuronal, van a estar estructurando principalmente lo que es la sustancia blanca. La distribución de la sustancia blanca y de la sustancia gris, si está una en un sentido más profundo y otra más hacia afuera o viceversa, va a depender del tejido del que estemos hablando. Ustedes saben que, por ejemplo, el cordón espinal tiene una distribución diferente de sustancia blanca y sustancia gris con respecto a lo que son los hemisferios cerebrales. Entonces, es muy importante que nosotros
conozcamos cuáles son los principales tipos de células que constituyen ese tejido nervioso. Ya esto parte lo vieron en histología. Entonces, hay elementos celulares que identificamos en ese tejido nervioso, en donde ya sabemos que la unidad básica, anatómica y funcional son las neuronas. Pero esas neuronas no están solas en ese tejido nervioso, están acompañadas de un grupo de células llamadas células neurogliales. Y estas células neurogliales son muy importantes porque gracias a ellas pues se mantiene la comunicación entre los diversos tipos celulares que constituyen el tejido nervioso. O sea, tienen una función que permite integrar, digámoslo así, las diferentes células que constituyen el tejido nervioso. Además de eso, mantienen la división celular. Este tipo de células tiene una característica fundamental, es que se mantienen en división hasta la edad adulta. Y esto hace que algunas áreas que con la vejez o con el envejecimiento de ese tejido nervioso, esas áreas del sistema nervioso puedan ser sustituidas por células nuevas de tipo neurogliales, ¿ok? Y además, eso tiene que ver con su capacidad de proliferación. Esta capacidad de proliferación tiene una importancia fundamental cuando el tejido nervioso, a consecuencia de algún evento que sufra el paciente, bien sea por falta de irrigación sanguínea y de suministro de nutrientes, donde el oxígeno es el más importante, u otros elementos como por ejemplo la glucosa, ese tejido se enferme, ¿ok? O algunos procesos que tienen que ver con enfermedades infecciosas, virus, bacterias, que lesionen el tejido cerebral. Entonces, gracias a las células neurogliales, puede haber cierta proliferación celular en esas áreas previamente lesionadas. Entonces, las células neurogliales acompañan a las neuronas y tienen diversas funciones y diversas características fisiológicas, entre las que destacan estas tres que estamos viendo en la lámina. Estas células neurogliales se clasifican, las vamos a clasificar en células de la macroglia y células de la microglia. Las células de la macroglia son básicamente tres tipos: los oligodendrocitos, el prefijo óligo quiere decir corto o pequeño, las células de Schwann y los astrocitos. Mientras que la microglia, fíjense, es un grupo de células que están dentro de las neurogliales y que tienen una función parecida a los macrófagos. Las células de la microglia se encargan de eliminar restos celulares que se producen cuando las neuronas se lesionan, cuando el tejido neuronal o el tejido nervioso ha sido lesionado por un proceso infeccioso o por diversas enfermedades. Las neuronas se lesionan fácilmente por diversas condiciones, y esta lesión neuronal es, digamos que reparada en parte por la presencia de las microglias, que se encargan de tener una función similar a los macrófagos como un tipo de células limpiadoras, ¿ok? De reparación. Ok, ahora detallando el tipo de células que están dentro de la macroglia, empezamos con los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos tienen una función muy importante que va a hacer la formación de la mielina alrededor de los axones de las neuronas que conforman o estructuran el sistema nervioso central. Gracias a los oligodendrocitos hay formación de mielina. ¿En qué parte? En los axones de las neuronas del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque las células de Schwann van a encargarse de lo mismo, pero en las neuronas del sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces, ahí hay una función muy importante de ellos. Hay diferentes tipos de oligodendrocitos que ya los vamos a ver. Y
Pero lo más importante desde el punto de vista fisiológico es que ellos van a permitir formar la mielina de los axones, y esa mielinización, ese proceso de mielinización comienza en la vida intrauterina, ¿ok? Y esa mielinización va a ir, digamos que, estableciéndose o terminándose de estructurar o de dar en los primeros 3 años de la vida, básicamente. Ese proceso se llama mielinización y es muy importante porque es uno de los, de los pasos o de los procesos fundamentales que caracterizan la maduración neurológica. Cuando nosotros nacemos, nuestro sistema nervioso no está completamente mielinizado, y ese proceso de mielinización va a ir aumentando progresivamente, ¿okay? Hasta que el cerebro alcanza su tamaño, y eso ocurre en los primeros 3 años de la vida. Esa mielinización tiene varios factores o determinantes, ¿okay? Y uno de ellos está relacionado con la nutrición, porque la mielinización depende de la cantidad de lípidos, que es uno de los macronutrientes que vimos en el módulo pasado, de la cantidad de lípidos y también de algunas proteínas, y también incluso de los hidratos de carbono para que se dé. Y es un proceso que es programado, ¿ok? Entonces, hay eventos que pueden ocurrir en la etapa perinatal, es decir, alrededor del nacimiento, que pueden alterar estos oligodendrocitos y evitar que ese proceso de mielinización se dé adecuadamente. Ok, entonces ya hay una diferencia entre los oligodendrocitos y las células de Schwann. Ok, el otro tipo de macroglia, de células de la macroglia, son los astrocitos. Los astrocitos son el tipo de células neurogliales más abundantes que encontramos en el tejido nervioso, en el cerebro sobre todo. Entonces, ellas predominantemente se encuentran en el cerebro. Y hay 2 tipos de astrocitos. Están los astrocitos fibrosos, que quizás por su apariencia al microscopio, ellos se les dio este nombre, ¿no?, de astrocitos fibrosos. Y ellos se encuentran predominantemente en la sustancia blanca, mientras que los astrocitos protoplásmicos se caracterizan por tener un citoplasma muy granular, y ellos se encuentran sobre todo en la sustancia gris, en la materia gris. Y desde el punto de vista electrofisiológico, en estos astrocitos fibrosos no se genera un tipo de potencial de membrana que se llama potenciales propagados. Ahora más tarde vamos a ver a qué se refiere eso. Nosotros debemos de conocer estas células porque además de eso, ellas tienen este tipo de células, de líneas celulares, que ya vienen determinadas incluso desde la vida intrauterina, pueden tener durante los primeros años o posteriormente cambios, digámoslo así, en su material genético y en su división celular, y pueden generar, a partir de estas líneas celulares, pueden generarse algunos tumores. Por ejemplo, hay tumores que se llaman astrocitomas y generan de estos tipos de líneas celulares. Entonces, cada línea celular puede en algún momento tener, dependiendo de la genética o de otros factores, cambios en su proliferación y originar desarrollo de alguna masa tumoral del sistema nervioso. Estos astrocitos tienen la característica fisiológica de que emiten unas prolongaciones que se dirigen ¿hacia dónde? Hacia los vasos sanguíneos. Emiten prolongaciones hacia los vasos sanguíneos, y también esto permite que envuelvan las conexiones que hay entre las neuronas, las comunicaciones que hay entre las neuronas, como son la sinapsis y también la superficie de las neuronas. Por otro lado, los astrocitos son capaces de elaborar sustancias que tienen un efecto trófico sobre las neuronas.
ayudando a mantener en las neuronas la concentración de iones a través de la membrana celular, la producción de neurotransmisores, por ejemplo, la producción o el equilibrio entre lo que es la producción de algunos neurotransmisores como es el glutamato, que luego lo vamos a ver, y el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA. Por otro lado, esto es muy importante, que los astrocitos van a inducir a los capilares que están en la barrera hematoencefálica para que maduren y además de eso para que se mantengan en una estructura que permita hacer a esa barrera hematoencefálica su función de barrera, valga la redundancia, es decir, mantiene la oclusión evitando el paso de determinadas sustancias que están circulando en el plasma para que no lleguen al sistema nervioso. Esta función de barrera entonces la hacen en parte el contacto de los astrocitos con esas células que van a constituir los capilares de la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Esta barrera hematoencefálica va a ir también madurando en los primeros años de la vida y evita, por ejemplo, el paso de sustancias que tengan un alto peso molecular, como por ejemplo la albúmina, hacia el sistema nervioso central, y también algunos fármacos. Entonces no podemos olvidar esa función de los astrocitos. Se le puede quitar la animación, ¿verdad? Ok, los oligodendrocitos, que ya hablamos de ellos, son pequeños, por eso su nombre es de óligo, están en la sustancia blanca y proporcionan la mielina, mientras que los que se encuentran en la sustancia gris tienen una función de sostén para las neuronas. ¿Okay? Entonces, los oligodendrocitos ya sabemos que principalmente los que están en el sistema nervioso central ayudan a formar la mielina, pero también hay otros que se encuentran en la sustancia gris que tienen una función nutritiva de sostén sobre las neuronas. Ok, las células de Schwann aportan la mielina a las neuronas del sistema nervioso periférico, se encargan de producir unos giros alrededor de los axones varias veces, formando como una especie de capas concéntricas, como si fueran la corteza de una cebolla, ¿ok? Estableciendo como una envoltura alrededor del axón, una envoltura que está formada por esa mielina, esa sustancia que se llama mielina. Y fíjense que, como se ve acá en la lámina, estas son las envolturas de mielina, pero hay unos espacios entre ellas, a unos intervalos determinados. Esos espacios que no tienen la envoltura de mielina se conocen como nodos de Ranvier. Son esos intervalos entre los segmentos mielinizados que se encuentran en el axón. Los nodos de Ranvier, como vamos a ver, se caracterizan porque ellos se llaman vertederos de corriente. Ellos contienen en su estructura los vertederos de corriente y permiten que se dé un fenómeno electrofisiológico que se llama conducción saltatoria, ¿ok? Que permite que el impulso nervioso viaje a una velocidad mucho mayor. Entonces, los nodos de Ranvier los vamos a identificar en los axones, en los intervalos entre los segmentos mielinizados, ¿ok? Que están formados por la presencia de la mielina que aportan las células de Schwann. Los nodos de Ranvier van a servir para que se dé la conducción saltatoria del impulso nervioso. Ok, aquí hablamos un poco más de los astrocitos. Fíjense, son las células neurogliales más abundantes del sistema nervioso central. Tienen una forma estrellada, por eso se llaman astrocitos, y establecen contacto con capilares y neuronas, ya lo mencionamos, y además tienen una función nutricia sobre esas neuronas. Participan en la formación de la barrera hematoencefálica. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre la unidad básica de ese tejido nervioso, que son las neuronas.
como deben de saber por histología, las neuronas son bloques básicos de constitución del sistema nervioso que van a permitir integrar y transmitir los impulsos nerviosos. Existen alrededor, imagínense, de 10 a la 11 millones de neuronas en el ser humano. ¿Okay? Y, por supuesto, estas neuronas van a tener interconexiones. O sea, las neuronas van a estar comunicadas unas con otras a través de los procesos sinápticos. Estas sinapsis se dan porque las neuronas tienen en su estructura unas prolongaciones que se llaman prolongaciones dendríticas o dendritas que permiten la comunicación e integración de las señales, bien sea de una forma química a través de los neurotransmisores o de una aproximación entre las células, ¿ok? Que ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Entonces, fíjense cómo la neurona tiene una estructura que está dividida de acuerdo a su forma, de acuerdo a su función, en diversas partes. Identificamos acá el cuerpo celular o soma, que contiene el núcleo y además de toda la batería citosólica que le va a permitir a la neurona elaborar diversas sustancias. Entre ellas destacan la formación, empieza allí la formación de los neurotransmisores, ¿ok? Esta parte triangular que se llama cresta axónica, que es a partir de la cresta axónica va a darse el origen a la porción inicial del axón, ¿ok? El segmento inicial del axón. Y luego esta prolongación que es el axón, que va a culminar en una serie de ramificaciones o de espigas que son las terminaciones axónicas, que a su vez tienen en su parte más distal unas estructuras que se llaman botones terminales, ¿ok? Esos botones terminales tienen que ver con la unión que tiene esa estructura neuronal con las neuronas vecinas para formar los elementos que van a constituir la sinapsis. Asimismo, del cuerpo celular también emiten ciertas prolongaciones que son las dendritas. Ya vamos a hablar un poco más de ellas. Entonces, el cuerpo celular o soma contiene el núcleo y es el centro metabólico de la neurona. Las dendritas son prolongaciones que se extienden fuera del cuerpo celular y se ramifican. ¿Ok? Es importante destacar que, por ejemplo, en corteza cerebral y en el cerebelo, estas dendritas van a tener unas prolongaciones abultadas que se llaman espinas dendríticas y que tienen relación con la función que cumplen estas neuronas en esas áreas del sistema nervioso. ¿Ok? Asimismo, el axón se considera que es una prolongación originada de esa área engrosada que acabamos de ver en la lámina anterior del cuerpo celular, que se llama cresta axónica, que tiene esa forma como triangular. Y de ahí se origina la primera porción del axón, que es llamada segmento inicial. Y ahorita vamos a ver fisiológicamente cuál es la importancia de que exista este segmento inicial. El axón se divide en terminaciones presinápticas que pueden terminar en unas estructuras que se llaman botones sinápticos, ¿ok? Y la importancia fisiológica de estos botones sinápticos es que, si los observamos al microscopio, ellos contienen muchos gránulos en su interior, y esos gránulos se pueden clasificar en su apariencia y en su tamaño en gránulos pequeños o gránulos grandes, gránulos densos o gránulos claros, y ellos contienen los neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, en estos botones sinápticos encontramos los gránulos que van a contener los neurotransmisores, que son las sustancias que la neurona elabora para comunicarse desde el punto de vista bioquímico con sus neuronas vecinas. Las neuronas se van a clasificar de acuerdo a su estructura y a su apariencia histológica. Hay diversos tipos de neuronas, ¿ok? Muchas neuronas. Y de acuerdo a su morfología, las que más podemos, o sea, las más importantes que podemos identificar son las neuronas unipolares, que se llaman así porque tienen una sola prolongación receptora
o una sola prolongación liberadora. ¿Liberadora de qué? De neurotransmisores. Las neuronas bipolares que tienen dos prolongaciones especializadas. Estas neuronas bipolares tienen las dendritas para llevar la información a otras neuronas o los axones que transmiten la información a neuronas vecinas. Las neuronas multipolares tienen axón y tienen núcleos dendríticos, pero tienen muchas prolongaciones dendríticas, ¿ok? Y, por ejemplo, las identificamos en las células espinales que se encuentran en el hipocampo, que es una estructura del sistema nervioso que está encargada, por ejemplo, de la memoria, ¿ok? Y en las células cerebrales de Purkinje, ahí identificamos un gran número de neuronas multipolares. También hay neuronas motoras que tienen esta apariencia. Y las neuronas pseudo-unipolares son neuronas que tienen de un solo axón, sale una división, ¿ok?, de dos prolongaciones, pero en realidad es un solo axón el que se está dividiendo y por eso se llaman pseudo-unipolares. Ejemplos de ellas son neuronas sensitivas, en donde ese axón se va a dividir en dos. Por ejemplo, hay neuronas que van a tejido cutáneo, van a la piel, o van a músculos, o van a glándulas, y hay otras que las identificamos allí en la médula espinal. Acá las tienen, fíjense, una neurona unipolar, una neurona bipolar. Muy importante que recordemos que estas neuronas bipolares las encontramos en la retina. Lo vamos a ver cuando veamos visión. Una neurona pseudo unipolar, fíjense cómo está dividido acá el axón. Neuronas motoras de la médula espinal, las neuronas piramidales del hipocampo, fíjense que tienen muchas prolongaciones dendríticas, y las células de Purkinje que parecen como una estructura arborizada. ¿Okay? Entonces, cada una de estas zonas que tiene la neurona van a tener una función determinada. Las dendritas son las zonas receptoras de la información por parte de la neurona. El segmento inicial, que parte de la cresta axónica, es el sitio en donde se generan los potenciales de acción. Es muy importante cuando hablemos del segmento inicial del axón, es el sitio en donde comienza el potencial de acción. El axón se encarga de transmitir esos impulsos propagados hacia las terminaciones nerviosas. Y las terminaciones nerviosas es en donde llega el potencial de acción e induce la liberación de neurotransmisores hacia la terminal sináptica. Y esa transmisión del potencial, esa llegada del potencial de acción hacia la parte terminal del axón va a originar, por ejemplo, apertura de canales de calcio en esa terminal presináptica. La entrada de calcio a su vez hace que las vesículas que contienen los neurotransmisores se desplacen hacia la membrana, se peguen con ella y el neurotransmisor pueda liberarse por un proceso de exocitosis hacia la hendidura sináptica. ¿Ok? Entonces, cada una de las zonas neuronales va a tener una función específica. ¿Ok? Los axones podemos identificarlos en dos tipos. Hay axones que están mielinizados, ya sabemos que esa mielina, ya sabemos quién la forma, y que está constituida por un complejo de proteínas y lípidos que envuelven el axón, ¿ok? Y hay axones amielínicos. La presencia de mielina o la ausencia de ella va a estar relacionado con el tipo de axones o el tipo de axones a su vez se relaciona con la velocidad de conducción del impulso nervioso. Por ejemplo, los axones amielínicos tienen una velocidad de conducción del impulso nervioso un poco más lenta que los axones mielinizados. ¿Ok? Entonces ya lo vamos a detallar ahora. En el sistema nervioso central, la mayor parte está mielinizada. ¿Ok? Y eso se debe a la presencia de los oligodendrocitos, los cuales emiten múltiples prolongaciones para envolver estos axones.
la pérdida de la mielina, fíjense que puede ocurrir en condiciones patológicas. Por ejemplo, hay enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune. Ustedes ya han visto inmunología. Bueno, creo yo. Enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune, con la respuesta inmune, en donde dependiendo del tipo de respuesta inmune puede haber una producción masiva, estoy hablando así como que en términos muy generales para que me comprendan, de linfocitos que ataquen la vaina de mielina de los nervios o la vaina de mielina de las células del sistema nervioso, bien sea central o periférico, y eso va a disminuir o producir un retraso o bloqueo en la conducción nerviosa. Pueden ser enfermedades autoinmunes, enfermedades también infecciosas, por ejemplo virus, ¿ok? Exacto, o enfermedades de otro tipo, infecciosas. ¿Ah? Guillain-Barré. Ese es el ejemplo característico, el síndrome de Guillain-Barré. Muy bien, excelente. Hay un retraso en la conducción del impulso nervioso. En caso de Guillain-Barré es en el sistema nervioso periférico, ¿ok? Pero hay otras enfermedades que son muy conocidas, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es muy conocida, hay incluso fundaciones, en donde hay una afectación que llaman en placas de la vaina de mielina de los nervios, y que esta vaina es atacada, digamos así, por el mismo sistema inmune del organismo. Entonces el paciente va a tener una serie de manifestaciones clínicas que tienen que ver con el retraso en sus alteraciones en sus motoras y sensitivas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la pérdida de la mielina en estos nervios. Igual que cuando el ser humano nace prematuramente, ¿ok? Con un sistema nervioso muy inmaduro. No sé si leyeron recientemente este bebé que nació, que se salvó de 21 semanas de gestación, ¿ok? Imagínense ustedes lo poco mielinizado que tenía su sistema nervioso y todos los factores adversos que pueden alterar la producción de esta mielina y el desarrollo subsecuente de estos individuos con el tiempo, en relación al área motora, a sus áreas cognitivas, ¿okay? Que necesitan que el proceso de mielinización se dé. Igual que la sinapsis también se desarrolla, se forma, ya lo vamos a ver. El proceso se llama sinaptogénesis, ¿ok? La formación de esa sinapsis. Seguro, no necesitas ayuda. No, es que necesito eso. Bueno, pero, o sea, traducción. Sí, pero no estoy. Ok. Existe. No, No hay muchas que tienen varias respuestas. Hay una sola. Y ya, o sea, punto. Hay una sola que tiene. Ajá. Como dijimos, el axón, la neurona tiene una batería metabólica que está en el núcleo. Todas las sustancias que se producen en el núcleo son desplazadas, o algunas de ellas son desplazadas a través del axón para llegar a la terminal, hacia la parte terminal del mismo, o sea, hacia donde están los botones sinápticos y donde está esa terminación presináptica. Asimismo, pueden haber sustancias que llegan a la terminación presináptica y entran a la neurona y tienen que desplazarse a través de ella. A eso se refiere lo que se llama el transporte axónico. El transporte axónico es el llamado flujo axoplásmico. El flujo axoplásmico se refiere a ese transporte de proteínas o de péptidos desde su lugar de síntesis hasta la terminación axónica. Hay varios tipos de transporte axónico. El transporte ortógrado, ¿ok? Que requiere de que en esa estructura del axón estén, en esa ultraestructura axónica estén presentes los microtúbulos, ¿no? A lo largo de ese axón. Y la presencia de algunas proteínas que permiten el movimiento. Esos son los que llamamos estas dos tipos de proteínas, que son la dineína y la cinesina. Dineína y cinesina son los motores moleculares que permiten
que haya movimiento o desplazamiento a través del axón y que se dé el transporte de sustancias desde su lugar de síntesis hasta la terminal sináptica. Entonces hablamos de tineína y cinesina como motores moleculares para que haya desplazamiento axónico. El transporte ortógrado puede ser anterógrado o retrógrado. Como su nombre lo dice, transporte anterógrado va desde el cuerpo celular o soma, que es donde se sintetizan, hacia las terminaciones axónicas. Y él puede tener un componente rápido y un componente lento, o sea, una velocidad. No me voy a meter mucho con esto, simplemente recordar que el transporte de sustancias desde el cuerpo celular hacia la terminal sináptica se llama transporte anterógrado y el transporte retrógrado va desde la terminal nerviosa hacia el cuerpo celular. Y es muy importante que recordemos esto, que puede haber transporte retrógrado de factores de crecimiento que tienen un efecto trófico, ¿ok? Péptidos que tienen un efecto trófico sobre el desarrollo neuronal, ¿ok? Y los neuropéptidos, ahora los vamos a ver, o factores de crecimiento nervioso. Y esto, fíjense, las células del sistema nervioso pueden ser atacadas por virus, por ejemplo, herpes virus. El herpes virus, el herpes simple tipo 1 o el grupo del virus de varicela zoster, ¿okay? Por decirle algunos ejemplos. Esos son virus que tienen un trofismo por las células del sistema nervioso central, por las neuronas. Si es herpes virus simple tipo 1, que puede en forma retrógrada, utilizando las ramas del quinto par del trigémino, llegar y alojarse en los ganglios nerviosos de ese par craneal y producir un dolor que se llama dolor neuropático. O hay virus que en forma retrógrada llegan a las neuronas y producen inflamación del parénquima cerebral y ocasionan, por ejemplo, encefalitis, o meningoencefalitis, el mismo virus el mismo virus del herpes, ¿no? Entonces ellos utilizan la neurona llegan a ella en forma retrógrada. ¿Qué pasó? Es rápido, no sé qué es. ¿Qué no sabéis? ¿Cómo? Ok. Entonces, el tejido nervioso se caracteriza porque tiene esas células que son células excitables. O sea, las neuronas forman parte de los tejidos excitables, así como el tejido muscular, el tejido cardíaco, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, esas neuronas tienen esa propiedad de excitabilidad, ¿okay? Y además de eso, de tener la propiedad de conducir esas corrientes eléctricas o de propagarlas, esos potenciales, a través del tejido vecino, ¿okay? Incluso hasta grandes distancias. Entonces, estas neuronas van a tener una respuesta, digámoslo así, ante determinados estímulos, por ejemplo, estímulos eléctricos, mecánicos o químicos, actuando sobre ellas, alterando, la distribución de iones a través de su membrana celular, cambiando esa distribución de iones a través de su membrana celular, permitiendo que el desplazamiento de determinados iones alcance lo que llamamos un umbral de excitación, que en el caso de las neuronas se consideran que tienen un umbral de excitación bajo. Lo voy adelantando, es de menos 55 milivoltios. El umbral de excitación neuronal se considera que es bajo y es de menos 55 milivoltios. Entonces, estímulos eléctricos, mecánicos o químicos actúan sobre las neuronas, ocasionan desplazamiento de iones a través de la membrana, que es una bicapa lipídica, pero que contiene poros o canales que permiten que los iones puedan desplazarse. Ese desplazamiento de cargas
iónicas va a llegar hasta el potencial umbral que tiene la membrana neuronal, ¿ok? Que se considera que es un umbral bajo de menos 55 milivoltios, originando una respuesta físico-química que conocemos con el nombre de potenciales, ¿ok? Esos potenciales ya sabemos que obedecen a un cambio en la distribución de los iones a través de la membrana. No se angustien, que ahora lo vamos a detallar un poco más. Esos potenciales en el tejido nervioso, el final de esos potenciales, o digamos que la respuesta físico-química ya completa ante un estímulo, es lo que llamamos el potencial de acción. Pero no es el único potencial que se puede producir o generar en la neurona ante la presencia de un estímulo. No, conocemos que existen varios tipos de potenciales. El primer tipo de potencial se llaman potenciales generadores o electrotónicos. Escuchen, potenciales generadores o electrotónicos o potenciales sinápticos. También existen lo que llaman potenciales propagados. Y por último está el potencial de acción, que es básicamente el que genera el impulso nervioso. No sé si me siguen la secuencia. La neurona, comunidad funcional del sistema nervioso, es excitable. ¿Qué le excita? Diferentes tipos de estímulos. ¿Ok? Bien sea estímulos producidos por sustancias que se llaman ligandos o estímulos producidos por voltaje actuando sobre ella para originar un desplazamiento de cargas de iones a través de su membrana, y esa alteración en la concentración de las cargas de los iones hacia adentro y hacia afuera de la membrana se produce para alcanzar ¿qué? Un umbral que se llama potencial umbral, ¿ok? Cuando para que esto ocurra, la membrana de la célula neuronal tiene que estar en el potencial de reposo, ¿ok? Tiene que estar en el potencial de reposo, es decir, tiene que estar en su plena excitabilidad. Para que la neurona esté plenamente excitable, tiene que estar en potencial de reposo, ¿ok? ¿Ok? Al llegar el ligando o las sustancias, actuando sobre ella, la distribución de los iones se va a alterar, van a penetrar iones para alcanzar el potencial umbral, ¿ok? Y esto va a generar una respuesta físico-química que son los potenciales. Los primeros se llaman potenciales sinápticos, generadores o electrotónicos, los potenciales propagados y finalmente el potencial de acción, que es el que conocemos como impulso nervioso. A través de ese impulso nervioso, las células o el sistema nervioso puede comunicarse, y es el lenguaje del sistema nervioso. ¿Ok? Se puede comunicar con el mismo tejido nervioso o con otros tejidos, por ejemplo el tejido muscular. Es producido, como dijimos, por cambios en la concentración de iones a través de la membrana celular. Y estos cambios son tan pequeños que se expresan en milivoltios. Y además son fenómenos eléctricos que se dan en el tiempo, por eso se miden en milisegundos. En electrofisiología, entonces se habla de milivoltios para representar esa amplitud que genera la corriente eléctrica que se produce por el cambio de la distribución de iones a través de la membrana neuronal. Y como es en el tiempo, entonces hablamos de milisegundos. ¿Por qué es importante que yo sepa eso? ¿Cuál aplicación clínica tiene eso? Bueno, hay muchos estudios, por ejemplo, estudios que miden la conducción nerviosa, como la electromiografía, que mide la conducción nerviosa a través del tejido muscular. Y cuando ustedes le expresen, todos estos fenómenos van a tener una amplitud determinada y en un tiempo determinado, que sería lo normal. Cambios en esa amplitud o cambios en esa conducción van a caracterizar a fenómenos patológicos. Ok, entonces ese impulso nervioso
va a conducir a lo largo del axón hacia la terminación nerviosa. Y esto es un proceso que se caracteriza por ser un proceso activo que se autopropaga. O sea, hay una generación, que es una propiedad que se da cuando el impulso nervioso se está transmitiendo a lo largo de la acción, que se llama autopropagación, y va a permitir el desplazamiento del impulso nervioso a una amplitud, es decir, en milivoltios, y en un tiempo, es decir, a una velocidad constante por el nervio, gracias a esa propiedad de autopropagación. Ok, para comprender un poco más lo que dijimos anteriormente, recordamos lo que es un potencial de membrana de reposo. En ese potencial de membrana de reposo tiene que haber una diferencia de potencial. Si nosotros introducimos unas pipetas con unos electrodos en el interior de la neurona, en la parte interior, o sea, en el LIC, en el medio intracelular, por dentro de la membrana celular, y otra pipeta con un electrodo por fuera de la membrana celular, podemos identificar que hay cargas diferentes. ¿Ok? Hay unas cargas diferentes en el medio intracelular y en el medio extracelular. Eso se llama diferencia de potencial. Conectamos las pipetas a un amplificador para ver el voltaje y observamos que no es igual lo que se registra en el interior de la neurona que lo que se registra en el exterior de la neurona con respecto a las cargas. ¿Y eso a qué obedece? Bueno, simplemente a que la cantidad de iones es diferente en el medio intracelular y en el extracelular. Y para que eso se dé, tienen que haber dos condiciones. En primer lugar, la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa, que mantiene la diferencia de las cargas y de concentraciones de los iones en contra de un gradiente de concentración. Por eso requiere energía. Y en segundo lugar, tiene que haber la presencia de canales iónicos en la membrana celular. Canales iónicos que son proteínas que están incrustadas en la membrana celular que permiten el desplazamiento de los iones. ¿Cuáles iones? Sodio, potasio, calcio, cloro. ¿Ok? Entonces, gracias a eso existe esa diferencia de potencial, en donde el interior de la neurona va a ser negativo, cuando la neurona está en estado de reposo, y el exterior va a ser positivo. ¿Ok? Y esto va a estar determinado por la presencia de iones. Hay una distribución desigual de las cargas a ambos lados de la membrana a favor de un gradiente de concentración, y hay una permeabilidad de la membrana a los iones a través de los conductos que identificamos en esa bicapa lipídica. Por eso es tan importante también la nutrición, porque la bicapa lipídica se forma a expensa también de lo que comemos. Cuando el sistema nervioso se está formando el andamiaje de ese sistema nervioso central. Por eso es que la nutrición tiene que jugar un papel muy importante, por ejemplo, con el tipo de lípidos que comemos, ¿no? Que los ácidos grasos, ¿se acuerdan que se clasificaban? Hay un tipo de ácidos grasos que se llaman ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que se llaman LF-PUFA, no sé si los han oído. Esos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga son los que permiten estructurar la membrana de las neuronas y también de las neuronas de la retina. Por eso son tan importantes en la nutrición para el desarrollo de la parte cognitiva. ¿Ok? Entonces, existe lo que se llama la fase cero, que es el potencial de reposo. En el potencial de reposo no hay desplazamiento de iones. ¿Ok? Las fuerzas que impulsan el desplazamiento de iones hacia un lado u otro de la membrana son iguales a las fuerzas que se oponen a este desplazamiento. Por lo tanto, el flujo a través de iones a través de la membrana celular es cero. Pero en esta fase de reposo es cuando la célula está más excitable y ahí está completamente polarizada. Está negativa en el interior y positiva en el exterior. Por favor,
Estos son conceptos que ustedes tienen que guardar en su cerebrito, ¿ok? No se les pueden olvidar, no importa que partamos desde lo sencillo, porque desde lo básico, desde lo sencillo es que se construye lo complejo. Acá lo vemos, fíjense cómo estando en reposo, en el medio extracelular predominan las cargas positivas determinadas por la presencia del sodio y en el medio intracelular predominan las cargas negativas, ¿okay? Los aniones, ¿okay? Fíjense, en las neuronas la concentración de potasio es mucho mayor en el interior que en el exterior. Y ya sabemos que la bomba sodio y potasio es la que hace que haya esa distribución de los iones en contra del gradiente de concentración. El potencial de membrana de reposo de una neurona es de menos 70 a menos 80 milivoltios. En algunos libros dicen menos 80. Por lo menos esta literatura que gano dice menos 70 milivoltios. ¿Ok? Y es muy cercano, estos 70 milivoltios dicen que son muy cercanos a un concepto en electrofisiología que tiene que ver con el potencial que se llama potencial de equilibrio del potasio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en reposo hay muchos más canales de potasio abiertos en la membrana y por lo tanto la membrana de la célula neuronal es mucho más permeable al potasio. ¿Ok? Aquí. Ajá. Una vez que este estímulo ha generado esa respuesta físico-química, que ya dijimos que son los potenciales, ¿cuántos potenciales habíamos mencionado? Los potenciales electrotónicos, potenciales que también se llaman sinápticos, electrotónicos o graduados, el otro tipo de potencial que se llama potencial propagado y finalmente el potencial de acción, que es el que va a generar el impulso nervioso. Y para que se dé ese potencial de acción, tiene que haber obligatoriamente flujo de iones. Ya sabemos. Entonces, la membrana celular se caracteriza por tener muchos conductos iónicos que pueden activarse, bien sea por cambios en la electricidad, en el voltaje, o por la presencia de sustancias llamadas ligandos. Por eso vamos a ver posteriormente que hay receptores, por ejemplo, para los neurotransmisores que se activan con ligandos o se activan con cambios de voltaje, se llaman metabótropos o ionótropos, ¿ok? Eso lo vamos a ver después. Y que implican la apertura o el cierre de estos poros, y eso es lo que conduce a la presencia de fenómenos eléctricos dentro de la neurona. Se identifican en el potencial de acción de las neuronas 7 fases, ¿ok? Aproximadamente 7 fases, pero vamos a tratar de hacerlas de una manera un poco dinámica, ¿no? Ok, ahí está la membrana neuronal en reposo. Fíjense que está polarizada y tiene un potencial de reposo de menos 70 milivoltios. Viene el estímulo despolarizante, ¿ok? Al producirse el estímulo despolarizante, ¿qué es lo que va? Aquí está en fase 0, porque está en reposo. Al actuar el estímulo despolarizante que tienen que abrirse los canales de desplazamiento de ¿quién? Del sodio. ¿Ok? Entonces es la fase 1, la apertura de los canales de sodio. Es una apertura rápida de canales de sodio. ¿Ok? Bueno, la fase 0 ya sabemos que es la fase de reposo. Vamos a ver la fase 1. Ahí se abrieron los canales de sodio. Entró el sodio. Y al entrar el sodio, que están entrando cargas positivas. Y esas cargas positivas que están buscando están generando una despolarización. Pero ¿qué están buscando las cargas positivas? ¿Qué dijimos en una de las láminas anteriores? Exactamente, están buscando el potencial umbral. Cuando entran esas cargas positivas, ¿qué está pasando con el interior de la neurona? ¿Se está haciendo más positivo o más negativo? Se está haciendo menos negativo. Se está haciendo menos negativo. ¿Ok? Ok, ahí entraron. En la fase 2, esas cargas positivas están buscando el potencial
umbral, que es menos 55 milivoltios. Lo están buscando, el potencial umbral. Ok, una vez que se abren esos canales de sodio, ellos tienen un tiempo de apertura muy corto, milisegundos. Ok, una vez que ellos se abren, generan un fenómeno de retroalimentación positiva. Abren más canales de sodio, pero a la vez, cuando se acercan al potencial umbral, fíjense, ahí lo dice, el potencial de membrana busca el potencial de equilibrio del sodio. Al acercarse al potencial umbral, que es menos 55 milivoltios, okay, se acercan y siguen entrando cargas positivas que buscan el potencial de equilibrio del sodio, que es más 60 milivoltios, pero nunca lo llega a alcanzar. ¿Por qué nunca lo llega a alcanzar? Porque los canales de sodio permanecen abiertos por muy poco tiempo y luego vienen y se cierran. Entonces ahí es cuando, ya vamos a ver en la gráfica, cuando graficamos el potencial de acción de la neurona, llega a una etapa en la cual comienza a declinar la curva, y es cuando se han cerrado esos canales de sodio, buscando siempre esa positividad, buscando el potencial de equilibrio del sodio, que es más 60, pero nunca lo llega a alcanzar. Lo vamos a ver ahorita en la... Luego, fíjense, llega apenas hasta más 30 milivoltios y viene la fase 4. ¿Qué ocurre en la fase 4? Ya se cierran los canales de sodio y ¿qué canales se empiezan a abrir? Los canales de potasio, que son las cargas positivas que están dentro de la célula. ¿Y para qué se abren los canales de potasio? Para recuperar la polaridad interior, o sea, la negatividad interior de la neurona. O sea, hay apertura de los canales de potasio para recuperar la negatividad interior. Entonces comienza acá, en esta fase comienza la repolarización. Comienza la etapa de repolarización. ¿Ok? Ahí se cerraron. Lo vieron allá en la apertura de canales de potasio activados por voltaje. Si comparamos la duración que tiene la apertura de los canales de sodio con las de potasio, vemos que es muy corta la de los canales de sodio, pero los canales de potasio, ellos se mantienen por más tiempo y en forma más lenta abiertos. ¿Okay? Ya lo dijimos al principio, que de hecho ellos son los que permanecen más abiertos. ¿Ok? Luego, en la fase 6, hay un cierre lento de los canales de potasio. Entonces, ese cierre lento de los canales de potasio origina una etapa, una fase en donde la neurona está hiperpolarizada. ¿Ok? ¿Ya? Hay una hiperpolarización. ¿Ok? Y finalmente, en la fase 7, ¿ok? Ya se ha recuperado completamente esa polaridad y busca otra vez la neurona estar en la fase de reposo. Todo esto, fíjense, es influenciado por la concentración de los iones, pero como ya dijimos, si comparamos algunos tejidos excitables, por ejemplo el tejido cardíaco va a tener para la función del tejido cardíaco va a tener una importancia fundamental los valores de calcio extracelular. Lo mencionábamos en la clase de cardíaco. Para la función del sistema nervioso y la actividad neuronal tiene mucha importancia el valor del potasio, uno de los electrolitos más importantes de nuestro organismo. Entonces, el valor de potasio juega un papel muy importante en la actividad neuronal. Por eso, cuando tenemos un paciente que tiene alteración del potasio, una de las manifestaciones más importantes va a ser las manifestaciones neurológicas, lo que es la actividad, lo que es la fuerza muscular, la actividad de los reflejos, ¿ok? Todo eso lo valoramos porque tiene un buen papel importante en el potencial de acción. Entonces, la hiperpotasemia va a hacer que el potencial de reposo se acerque más al umbral. Si el potencial de reposo se acerca más al umbral, o sea, el umbral está más
más bajo, entonces la neurona se hace más o menos excitable. Más excitable, ¿verdad? Entonces, desencadenándose así un potencial de acción más fácilmente, lo que conlleva a que la neurona sea más excitable. Lo contrario, si hay hipopotasemia o hipocalemia, va a disminuir el potencial de membrana, se va a alejar el potencial de membrana del potencial umbral, y eso origina que la neurona sea menos excitable. Por eso, cuando tenemos hipocalemia, exploramos los reflejos del paciente, exploramos su fuerza muscular, la fuerza muscular puede estar disminuida, incluso llegar a la parálisis, los reflejos osteotendinosos van a estar disminuidos, los movimientos intestinales van a estar disminuidos por la influencia que tiene esas bajas concentraciones sobre la excitabilidad del tejido neuronal. Ok, ¿qué característica tiene la generación de potenciales de acción en el tejido nervioso? ¿Cómo funciona ese tejido nervioso con respecto a la producción de esos potenciales de acción? Bueno, sin leer lo que dice la lámina, analizando simplemente dice ley del todo o nada. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tejido nervioso tiene una particularidad muy importante, en donde los estímulos que actúen sobre esas neuronas tienen que ser lo suficientemente, tienen que tener la suficiente intensidad, ¿ok?, para generar un desplazamiento de cargas positivas hacia el interior de la neurona que sea capaz de alcanzar el potencial umbral y producirse una despolarización, ¿ok?, y generar un potencial de acción. Es decir, que no se vale, digámoslo así, no se vale que entren unas poquitas cargas, y digamos que esas células vayan aumentando la intensidad hasta alcanzar el umbral. No, el desplazamiento de esos iones tiene que ser suficiente para que llegar al potencial umbral y despolarizar la neurona. Eso se llama ley del todo o nada. ¿Ok? Entonces, una vez alcanzado el umbral de intensidad, se genera un potencial de acción completo. Incrementos adicionales en la intensidad del estímulo no van a producir cambios importantes en la distribución de los iones ni por lo tanto en el potencial de acción. Entonces, el potencial de acción no se produce si la magnitud del estímulo es menor a el potencial umbral. Está claro, ¿no?, lo que es la ley del todo o nada. De esto pueden leer muchísimo más, pero esto es un abstracto de lo que es la ley del todo o nada. Simplemente entender que no pueden haber potenciales de acción si el estímulo no es suficientemente intenso para alcanzar el potencial umbral, que ya sabemos que es de más 55 milivoltios. ¿En qué fibra hemos En el tejido nervioso funciona así. Ok. Habíamos dicho que esta respuesta físico-química de la neurona tenía tres tipos de potenciales. El que acabamos, la ley del todo o nada, es para los potenciales de acción. Pero antes del potencial de acción, hay potenciales que se llaman electrotónicos, ¿ok?, o sinápticos o graduados. Por ejemplo, los receptores, algunos receptores para el tacto funcionan con potenciales de acción electrotónicos o graduados. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto de potenciales electrotónicos? Bueno, cuando el estímulo que actúa sobre estos grupos de neuronas no son suficientemente altos para alcanzar el umbral, lógicamente no se va a producir un potencial de acción, porque ya dijimos que funciona con la ley del todo o nada. Pero el hecho de que no se genere un potencial de acción no quiere decir que no haya cambios en el potencial de membrana. ¿Ok? Si el estímulo es menor al potencial umbral, no se va a alcanzar el potencial de acción, pero se va a alterar el potencial de membrana. Porque hay cambios en la distribución de los iones a través de la misma. ¿Ok? Al aumentar la fuerza de la corriente, la respuesta va a ser cada vez mayor a causa
adición de una respuesta sobre otra en forma local en la membrana. Es decir, si la intensidad del estímulo va aumentando, los iones van variando, ¿no? Pero sin generar el potencial de acción. ¿Por qué? Porque el estímulo no es capaz, no es tan alto como para llegar al potencial membral. Hasta que se alcanza, ¿qué? Un nivel que se llama nivel de activación. ¿Qué es ese nivel de activación? Es como quien dice el número de cargas positivas expresadas o la corriente que genera el desplazamiento de iones al interior de la célula expresada en milivoltios para alcanzar el potencial umbral. ¿Ok? Eso se llama nivel de activación. Y es entre 7 y 15 milivoltios. ¿Cuánto dijimos que era el potencial de reposo? Menos 70. ¿Okay? Entonces, si se van perdiendo cargas negativas hasta alcanzar los 55, ahí llegamos al nivel de activación. Al llegar al nivel de activación, ¿para qué? ¿Activación para qué? Para que la neurona pueda despolarizarse. Entonces llega a los 55 milivoltios y se va a producir el potencial de acción. Ok. Acá están los potenciales electrotónicos. Fíjense, aquí está expresado en milisegundos y los milivoltios. Acá está en reposo, que es menos 70, el potencial umbral. Ok. Fíjense que en el potencial de membrana hay un potencial propagado, ¿no? Un potencial de acción propagado. Fíjense, para que se dé el potencial de acción, el estímulo tiene que haber alcanzado el nivel de activación, que llegue a los menos 55 milivoltios, y que para llegar a los menos 55 milivoltios tiene que haberse perdido cargas negativas, que van entre 7 hasta 15 milivoltios. O sea, que uno no existe sin el otro. ¿Cómo así? O sea, si no hay el potencial electrotónico, no se puede dar en ningún momento el potencial electrotónico. El potencial, para que se dé el potencial de acción, tengo que alcanzar obligatoriamente el nivel de activación. Claro. Pero entonces existen dos tipos de respuestas. Dos tipos de respuestas. Unas respuestas que se llaman hiperpolarizantes. Cuando hay una hiperpolarización, quiere decir que la distribución de los iones, o sea, hay una diferencia de potencial de membrana muy marcada. ¿Okay? El interior está muy negativo. ¿Okay? Y el exterior está muy positivo, está hiperpolarizado. Eso hace que el potencial umbral sea más alto. ¿Okay? Y entre más alto esté el potencial umbral, entonces el nivel de activación va a ser más alto y la excitabilidad de la neurona va a ser menor. Y hay respuestas despolarizantes en donde el potencial umbral está más cercano al potencial de reposo, con menos cargas negativas que entren al interior de la neurona se va a poder despolarizar más rápido porque el nivel de activación está más abajo, es inferior. Entonces entran las cargas positivas y rápidamente alcanzan el potencial umbral. Ya dijimos que esto puede ser influenciado por algunos iones, entre ellos destacan sobre todo el potasio. Ajá. Así como el tejido muscular y el tejido cardíaco, hablamos de lo que hay en ese potencial de acción. En ese tiempo en el cual él se está dando, hay momentos de ese potencial o fases de ese potencial de acción en donde la célula excitable, en este caso la neurona, a pesar de que tenga un estímulo que actúe sobre ella, que esté por encima del umbral o estímulo supraumbral, no va a poder generarse un nuevo potencial de acción sobre ella. Es decir, está la neurona que está en su pleno potencial de acción. Viene un estímulo sobre ella, químico, eléctrico, mecánico, para buscar una respuesta ante ese estímulo. Hay unas fases durante ese potencial de acción en las cuales, a pesar de que el estímulo sea muy alto, muy intenso, supraumbral,
no voy a lograr una respuesta físico-química en la neurona. Y eso es lo que se llaman los periodos refractarios, que los vimos en tejido nervioso, los vimos incluso en las fases en el acto sexual. Recuerden que había un periodo refractario y todo eso tiene que ver con las etapas del potencial de acción. Entonces, fíjense, existe un periodo refractario absoluto que así sea el estímulo supraumbral, no voy a lograr un nuevo potencial de acción. Y existe el periodo refractario relativo, en el cual sí puedo generar un nuevo potencial si el estímulo que actúa sobre la neurona es supraumbral. ¿Ok? Entonces, en el periodo refractario absoluto se caracteriza porque va desde el momento en que se logra el potencial de activación hasta que se alcanza un tercio de la repolarización completa. Es decir, hasta que la neurona abre los canales de fuga de potasio y comienza a repolarizarse. ¿Okay? Desde que comienza la despolarización hasta que se abren los canales de potasio activados por voltaje y comienza a salir el potasio, en ese momento comienza la repolarización. Bueno, en toda esa etapa está el periodo refractario absoluto. Ningún estímulo, independientemente de la fuerza, logra excitar esa neurona. ¿Qué hora es? 4:22. Ok. Y está el periodo refractario relativo, que va desde que se alcanza un tercio de la repolarización hasta el inicio de una etapa de post-despolarización. Estímulos supraumbrales pueden lograr una excitación. Lo vamos a ver en la gráfica. Okay. En la parte de arriba están los conductos o poros que están en la membrana celular. En este caso, sobre todo potasio, sodio y potasio. Los vemos acá arriba. Okay. Cuando están las puertas abiertas o cerradas y la permeabilidad a los iones. En la parte que le sigue hacia abajo está el nivel de excitabilidad que tiene la neurona según el estado que tengan estos conductos, bien sea cerrados o abiertos. Luego está graficado los periodos refractarios absolutos y relativos, y en la parte inferior podemos identificar la gráfica que dibuja el potencial de membrana y el potencial de acción y la conductancia al sodio y al potasio, ¿okay? En relación al tiempo y en relación al voltaje, a los milivoltios. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Bueno, esta parte, la gráfica que está punteada en negro, es el potencial de acción de la neurona. Lo que está en negro es el potencial de acción de la neurona, que dijimos que tenía 7 fases. ¿Ok? Esta gráfica negra es el potencial de acción de la neurona. Tiene 7 fases. Empezando con la fase 0, que es la fase de reposo. La fase 1, que es cuando se abren los canales de sodio. Si vamos para arriba, la fase 0, aquí están cerrados ambos canales, pero en la fase 1, fíjense cómo el punteado negro va hacia arriba, porque se han abierto los canales o conductos de sodio, y es la despolarización rápida, y el efecto que tiene eso de retroalimentación positiva para abrir más canales de sodio. Luego, cuando entran esas cargas, fíjense que son cargas positivas que van buscando el potencial umbral, que es menos 55 milivoltios, está acá. ¿Okay? Lo alcanzaron. Y luego entran más cargas de sodio buscando que el potencial de equilibrio del sodio, que es más 60, pero que dijimos que nunca lo alcanzaba, que máximo llegaba a más 30, que es como está acá. ¿Okay? Al llegar a más 30, inmediatamente se van a cerrar los canales de sodio y se van a abrir los canales de potasio, ¿okay? Activados por voltaje. Al abrirse los canales de potasio activados por voltaje, comienza la etapa de repolarización, ¿okay? La repolarización rápida y después la repolarización lenta. A la vez, fíjense que si llevamos esto
lo correlacionamos con la conductancia de los iones, hay una correlación. Fíjense, el punteado rojo representa la entrada de sodio hasta acá. Luego los canales de sodio se cierran y el punteado desciende. ¿Okay? El potasio, inicialmente los canales están cerrados, pero cuando se alcanzan los más 30 milivoltios, ellos se abren y entonces, fíjense cómo la línea morada comienza a elevarse, ¿okay? Hasta que llega a la fase de reposo en donde se cierran ambos conductos. A la vez, fíjense, si lo llevamos acá a la parte de la excitabilidad, si está en reposo, la excitabilidad es alta. Una vez iniciado la entrada de sodio, ¿okay? Buscando el potencial de equilibrio del sodio, hasta que se hace el primer tercio de la repolarización, la neurona no es excitable, entonces está en periodo refractario absoluto. Cuando ya ha ocurrido gran parte de la repolarización, si hay un estímulo supraumbral, la excitabilidad de la neurona va aumentando progresivamente hasta que llega a ser otra vez muy alta en la etapa de reposo. ¿Okay? Entonces ustedes después en su casa se ponen con el libro y se ponen a analizar la gráfica. Ok, ¿cómo es entonces la conducción de ese potencial de acción? Ya sabemos que los canales iónicos tienen una distribución especial, clave, a lo largo de esa axón. Ya dijimos que el axón tiene una porción inicial, un segmento inicial que deriva de la cresta axónica. Luego hay partes del axón que están mielinizadas y otras que no. En los espacios entre esas áreas identificamos los nodos de Ranvier. ¿Okay? Entonces, por eso, ¿qué relación tiene esa estructura con la función? Simplemente hay áreas en ese axón que tienen más canales iónicos que otras. Entonces, por eso dice allí que los canales iónicos tienen una distribución especial, que es clave a lo largo de ese axón, porque son determinantes del inicio del potencial de acción y también de la propagación del mismo y de la velocidad con la que ese impulso viaja a través del axón. Entonces, los canales de sodio activados por voltaje se encuentran más aumentados en número en los nodos de Ranvier y en el segmento inicial de las neuronas mielinizadas. Es decir, que si a mí me preguntan desde el punto de vista fisiológico, ¿qué importancia tiene? O sea, ¿qué diferencia el nodo de Ranvier de las zonas que están mielinizadas o de las otras áreas de la neurona? Bueno, los nodos de Ranvier y el segmento inicial de donde nace el axón tienen un mayor número de conductos de sodio activados por voltaje, ¿ok? Porque ahí es donde, en primer lugar, se va a generar el impulso, el potencial de acción, el impulso nervioso, y en los nodos de Ranvier va a permitir la conducción saltatoria a una velocidad mucho mayor. Tiene mayor número de conductos de sodio activados por voltaje. Entonces, fíjense, el número de canales de sodio activados por voltaje varía de acuerdo al segmento neuronal. En el segmento inicial identificamos entre 350 y 500. Pero miren, en los nodos de Ranvier, entre 2000 y 12000 conductos de sodio activados por voltaje. Entonces, la mielina va a tener una función aislante y gracias a ella y a la presencia de los múltiples canales de sodio activados por voltaje en los nodos de Ranvier, la corriente va a viajar a una velocidad mucho mayor en forma saltatoria, porque la mielina, por su efecto aislante, impide el paso de corriente. ¿Okay? Por eso dice, el flujo de corriente es insignificante en esos segmentos que están rodeados por la mielina. Entonces, de ahí parte lo que es la conducción saltatoria. En los axones mielinizados, durante la despolarización, la corriente aumenta de un nodo de Ranvier al siguiente. ¿Ok? Y en esos nodos de Ranvier identificamos lo que les decía inicialmente, lo que se llaman los vertederos de corriente.
que se refieren a un nodo activo que logra despolarizar electrotónicamente al nodo siguiente, o sea, alcanzar un potencial de activación. Este proceso va a permitir que las fibras mielinizadas conduzcan a una velocidad 50 veces mayor que las fibras amielínicas. ¿Okay? Entonces ya sabemos qué importancia tiene que un axón esté mielinizado o no. ¿Y qué son esos benditos nodos de Rambier? Entonces los vertederos de corriente se refieren a esas estructuras que tienen los nodos de Rambier, en donde hay un número significativamente mayor de conductos de sodio activados por voltaje. ¿Ya terminaste, Carlos? Sí. Estaba muy difícil. Esa es la actitud. Y vos debes sacar por lo menos 500. Vos. Ajá, entonces existe una conducción ortodrómica y una conducción antidrómica. Un axón, ¿qué quiere decir eso? Que un axón puede conducir en un sentido u otro. Ya lo dijimos, también el transporte axónico también puede ser retrógrado o puede ser anterógrado. La conducción también puede ser en ambos sentidos. Si el potencial de acción se inicia en la parte intermedia del axón, ¿ok? Hay una despolarización electrotónica que genera dos impulsos que pueden viajar en sentidos opuestos, ¿ok? A ambos lados del vertedero de corriente. Por ahí creo que hay una lámina. Y la conducción puede ser ortodrómica cuando los impulsos viajan en un solo sentido, desde las uniones sinápticas hasta las terminaciones, o antidrómica, viajan en sentido contrario. Creo que sí, por ahí hay una lámina de eso. Ok, existen varios tipos, ustedes saben que hay nervios sensitivos, hay nervios motores y hay nervios mixtos. Ok, los nervios mixtos tienen unas propiedades electrofisiológicas que están determinadas que están agrupados en su estructura muchos haces de axones rodeados por una vaina que se llama epineuro. Entonces todos los nervios periféricos están formados por muchos axones que tienen esa envoltura fibrosa llamada epineuro. Un estímulo máximo es el que es capaz de excitar a todos los axones del nervio, ¿ok? En forma conjunta o al mismo tiempo. Cuando un estímulo logra despolarizar un grupo de neuronas, y este estímulo tiene que ser suficientemente alto para lograr despolarizar a todos los nervios que están envueltos en esa envoltura, ¿ok? Y esto es característico de estos nervios periféricos que tienen una propiedad de ser nervios mixtos. Existe un concepto en electrofisiología que se llama periodo de latencia, simplemente para que lo escuchemos, porque también en electrofisiología, cuando escuchen algún estudio, dicen, bueno, periodo de latencia de tanto, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Bueno, cuando una neurona o un tejido excitable recibe un estímulo, va a esperar que una respuesta, y esa respuesta va a transcurrir un tiempo en que aparezca. El tiempo que transcurre desde que el estímulo actúa sobre una neurona y en que aparezca la respuesta se llama periodo de latencia. Como dice ahí, tiempo que transcurre desde que se aplica el estímulo hasta el inicio del potencial de acción. Ya un concepto más electrofisiológico, un poco más elaborado. Pero es lo mismo, desde que un estímulo actúa sobre la neurona hasta que aparezca una respuesta, eso se llama periodo de latencia. Ya dijimos que los axones pueden ser mielinizados o amielinizados, y de ahí parte que existan diferentes tipos de fibras nerviosas con funciones determinadas. Las fibras nerviosas se clasifican por letras, ¿ok? Letras, y a su vez se van a subdividir, y eso tiene que ver con la función que ellas realizan. Entonces, hay grupos A, B y C, y se subdividen en las letras del alfabeto griego
alfa, beta, gamma y delta. ¿Ok? ¿Qué es importante de eso? Bueno, que cuando las fibras nerviosas tienen mayor diámetro, la velocidad de conducción de las mismas va a ser mayor. A mayor diámetro de la fibra nerviosa, mayor va a ser la velocidad de conducción. Axones grandes van a tener una conducción mayor y por eso ellos están relacionados o participan fisiológicamente en la sensibilidad propioceptiva. La propiocepción, entonces, esa sensación viaja a través de axones grandes, ¿ok? Por eso tienen implicación o una importancia en lo que es la función motora somática, en el tacto consciente o epicrítico o discriminativo, y también en la vibratoria, en la presión. ¿Okay? Eso viaja por axones grandes. Mientras que los axones pequeños, que deben tener una conducción más lenta, es termoalgesia, es decir, dolor, temperatura y también función autonómica. Importantísimo, ¿no? Saber esto. Los axones pequeños, termoalgesia; los axones grandes, gruesos, más propiocepción, función motora, tacto discriminativo o epicrítico. En esta lámina identificamos, fíjense, las fibras nerviosas tipo A, alfa, propiocepción y función motora somática. Fíjense el diámetro de la fibra, de 12 a 20 micras, perdón. La velocidad de conducción es mucho mayor, 70 a 100 milisegundos, ¿ok? Entonces, esas fibras nerviosas ya sabemos que las clasificamos. Las fibras tipo A alfa, propiocepción, función motora, fíjense cómo conducen, 70 a 120, ¿no? Las fibras A beta, que es tacto y presión, también son gruesas y también tienen una velocidad de conducción alta. Fibras de los usos musculares, que eso lo vamos a ver en la clase de motor, esa es la vuelta ballestresca, los benditos usos musculares, ya van a ver que hay que poner mucha atención. Las alfa gamma, los A gamma, perdón, las fibras, fíjense que va disminuyendo de calibre y la velocidad de conducción va siendo menor. Dolor y temperatura son fibras de mucho menor diámetro y una conducción, una velocidad de conducción también disminuida. Y fíjense, las fibras tipo C, que entran por las raíces dorsales, que son las sensitivas, ¿verdad? Que viajan a través del espino talámico lateral, ¿ok? Eso es el espino talámico lateral, sensibilidad termoalgésica, y los fascículos de Gold y Burgage, que también son de los cordones posteriores, que es propiocepción. Entonces, fíjense que hay diferencias, ¿no? Propiocepción y termoalgesia. Fíjense cómo son mucho más delgaditas las fibras y la conducción es mucho menor. Y las que tienen importancia desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo también son delgaditas. También tienen una clasificación numérica, pero esto lo vamos a detallar cuando veamos los usos musculares. Dale la que viene. Ay, sí soy yo, perdón. Ajá. Perdón. Se me chicoteó. Bueno, habíamos hablado que en ese transporte axónico puede haber transporte axónico retrógrado. Hay sustancias que llegan a la hendidura sináptica o están en la vecindad de la neurona, que entran por la terminal sináptica y llegan hasta el cuerpo celular, ¿okay? Como por ejemplo el factor de crecimiento neuronal. Entonces hay un grupo de proteínas que la neurona utiliza para mantenerse su supervivencia y para su crecimiento, se llaman neurotrofinas. Son producidas por neuronas vecinas o por las células de la neuroglía o por otros tejidos, y que van a actuar sobre la neurona manteniendo su vitalidad, digámoslo así. Tienen sus receptores en las terminaciones neuronales.
Entre ellas destacan el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del cerebro, neurotrofinas 3, 4, etc. Lo importante es que sepan, recuerden lo que es una neurotrofina. Obviamente yo no les voy a preguntar ese cuadro ni nada de eso, ¿no? Ellas entonces tienen sus receptores en las terminaciones nerviosas de las neuronas, se internalizan y luego van por transporte retrógrado hacia el cuerpo celular e inducen síntesis de proteínas para el crecimiento, desarrollo y supervivencia neuronal. Otras se sintetizan en el mismo cuerpo celular y se transportan en sentido anterógrado. Van a la terminación nerviosa y tienen como función mantener la integridad de la terminal postsináptica. Ok, vamos a estar hasta las 5 porque esta clase es un poquito larga y no puedo dividirla. Ya falta poco. Entonces, como dijimos, el lenguaje entre las células que estructuran el sistema nervioso central se da a través de los neurotransmisores o a través de la unión entre una neurona y otra. Es decir, un fenómeno que se conoce como sinapsis. Y existe una transmisión sináptica. ¿Okay? Entonces, esas sinapsis no son más que uniones en las que el axón o alguna otra parte de la neurona presináptica terminan en las dendritas, en el cuerpo celular, en el axón de otra neurona. Son conexiones entre las neuronas. O en algunos casos pueden terminar en una glándula o en un músculo. Es decir, la glándula o el músculo sería la célula postsináptica. Existen dos tipos de sinapsis. Sinapsis química, en donde la neurona pre y postsináptica está separada por una hendidura o un espacio que se llama hendidura sináptica. Ya ustedes saben eso. ¿Okay? El impulso nervioso en el axón presináptico llega a la terminal presináptica, lo dijimos hace rato, origina el desplazamiento de calcio hacia el interior y de las vesículas que están contenidas, en las que están contenidos los neurotransmisores, y ellos son vertidos a la hendidura sináptica para unirse a sus receptores que están en la terminal postsináptica. Y las sinapsis eléctricas, en donde las neuronas presinápticas y las postsinápticas se aproximan, se pegan, ¿ok? Y en esa unión o esa aproximación, lo que se caracteriza es porque aparecen poros para el desplazamiento de iones que se llaman de baja resistencia al flujo de iones, y es una manera como una neurona se comunica con otra. Entonces son sinapsis eléctricas y sinapsis químicas o bioquímicas. Toda la actividad de nuestro sistema nervioso está fundamentado en la actividad sináptica. Muchos fármacos van a actuar sobre esta terminal pre y postsináptica, bien sea evitando la recaptación de las sustancias neurotransmisoras en la terminal presináptica o bloqueando receptores, etc. Cuando ustedes vean farmacología van a profundizar un poco más, pero si no saben esta parte básica no lo van a entender. Entonces ya tenemos, como que dice, como les dije hace rato, regresar a las bases. Entonces en la sinapsis química posterior a la unión con la célula postsináptica se inician, o sea, cuando el neurotransmisor es vertido a la hendidura sináptica y se pega a su receptor en la terminal postsináptica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cambios en la conductancia a los iones. En la terminal postsináptica hay canales de iones, ¿okay?, que van a cerrarse o abrirse o a aumentar su conductancia, buscando que la neurona postsináptica tenga una respuesta físico-química, es decir, un potencial de acción. Es decir, lo que se inició en la terminal presináptica, yo voy a llevarlo a la terminal postsináptica. ¿Ok? Entonces, los efectos de esta descarga de las terminales sinápticas individuales pueden ser de dos tipos. Es decir, cuando una neurona presináptica
descarga y se comunica con su neurona postsináptica, lo hace para buscar dos tipos de respuesta. Puede ser una respuesta excitatoria o puede ser una respuesta inhibitoria. Por eso hay potenciales que se llaman potenciales postsinápticos inhibitorios y potenciales postsinápticos excitatorios. ¿Ok? Como dice ahí, entonces son inhibitorios cuando no se genera un potencial de acción. Son excitatorios cuando determinan un potencial de acción en la neurona postsináptica. Entonces la transmisión sináptica es un proceso complejo que permite graduar y ajustar la actividad neuronal necesaria para que el sistema nervioso funcione adecuadamente. Cuando estos fenómenos de sinapsis entre un grupo de neuronas están descontrolados, ¿ok? Descontrolados, van a originar actividad que puede ser expresada en el paciente en la persona de diversas maneras. Por ejemplo, una crisis convulsiva. ¿De dónde se origina una crisis convulsiva? De una descarga de un grupo de neuronas, de neurotransmisores hacia la hendidura sináptica, originando un potencial de acción postsináptico excitatorio de una manera continua, sin reposo, sin intervalos entre una y otra descarga. ¿Ok? Entonces aquí la tienen, la sinapsis química, donde están, fíjense, las vesículas con los neurotransmisores buscando sus receptores en la terminal postsináptica, y la aproximación entre ellas, que es la sinapsis eléctrica. Entonces existe, para eso se llama transmisión sináptica. Las terminaciones de las fibras presinápticas casi siempre crecen o están abultadas, ya lo dijimos, formando los botones sinápticos. ¿Okay? En la corteza cerebral son áreas donde hay una intensa actividad sináptica, y en el cerebelo, por las funciones que realizan, muchos de estos botones sinápticos se sitúan en las dendritas y forman lo que se llaman las espinas dendríticas, que son áreas que caracterizan a la estructura de esas neuronas que están en el manto cortical y en el cerebelo. También en algunos casos las ramas terminales del axón forman como una especie de prolongaciones que están alrededor de las células postsinápticas, y es lo que se conoce como células en cesta o células en canasta, que también son características de la histología del cerebelo. Células en cesta o células en canasta. También esto lo vamos a ver cuando veamos cerebelo. Y en otros sitios, las dendritas se entretejen con las células postsinápticas o terminan directamente en otra dendrita. Entonces, fíjense que hay varios tipos de transmisión sináptica o de sinapsis. Acá está una espina dendrítica en contacto con un axón. Entonces, es un tipo de sinapsis que se llama axodendrítica. Hay axodendrítica también, hay axosomática o axoaxónica, ¿ves? Dependiendo de las partes de la neurona que estén involucradas. Esta parte que dice aquí abajo es muy importante. Las sinapsis son estructuras dinámicas, es decir, están en constante cambio, y además son muy complejas, y la formación de ellas, ya dijimos que se llama sinaptogénesis. Las sinapsis nunca dejan de generarse nuevas sinapsis, y eso es la base de lo que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad parte del principio de que las sinapsis pueden aumentar su número dependiendo del uso y de la experiencia. Por eso, si alguien tiene una patología del sistema nervioso, por ejemplo, tiene una debilidad cognitiva, una debilidad motora, si yo la trabajo, esa es la base como de la estimulación o de la rehabilitación
del sistema nervioso, si yo la trabajo, la trabajo, la trabajo, voy a aumentar el número de esa sinapsis y eso va a ejercer una especie de compensación de esa función que el paciente perdió por una determinada causa. ¿Ok? La hendidura sináptica tiene muchos receptores para estos neurotransmisores que se ubican en la terminal postsináptica. En la terminal postsináptica hay un engrosamiento, ¿ok?, de esa terminal que se conoce con el nombre de densidad postsináptica. Eso de densidad postsináptica es simplemente un engrosamiento de la terminal postsináptica en donde se ubican los receptores para los neurotransmisores. Entonces, en esa densidad postsináptica hay un complejo ordenado de receptores específicos y también de proteínas de unión, ¿ok?, y de enzimas que van a permitir que haya la comunicación entre una neurona y otra. En la terminal presináptica identificamos las vesículas sinápticas. Ya dijimos inicialmente que según su apariencia y su tamaño se iban a clasificar. Hay unas vesículas que son pequeñas y a la vez tienen una apariencia clara, que son muy importantes porque almacenan los principales tipos de neurotransmisores. Almacenan acetilcolina, almacenan el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, ¿ok?, glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso. Almacenan glicina, que también es un aminoácido, un neurotransmisor inhibitorio en la mayoría de los casos, y las vesículas pequeñas densas contienen catecolaminas, mientras que vesículas grandes con un centro denso contienen las neurotrofinas o los neuropéptidos, ¿ok? Entonces fíjense cómo acá está en la terminal presináptica los microtúbulos que decíamos que eran responsables del transporte axónico con la adenina y la cinesina, que eran los motores moleculares, la terminal sináptica con las vesículas. Fíjense en la neurona postsináptica, la parte engrosada es la densidad sináptica donde están los receptores. Bueno, esto es lo mismo, las vesículas se van a transportar ya en forma retrógrada o anterógrada. Esto ya lo dijimos. Es un esquema en donde vemos cómo la entrada de calcio en la terminal presináptica va a hacer que estas vesículas que contienen los neurotransmisores se fusionen con la membrana, con la participación de otras proteínas que ya las vamos a ver, que permiten que el neurotransmisor caiga a la terminal presináptica. Y fíjense cómo se forman estas vesículas gracias a que la terminal presináptica recapta los neurotransmisores que caen acá. Ellos son reutilizados por la terminal presináptica para formar nuevamente neurotransmisores. Esto es lo mismo que ya veníamos diciendo, lo mismo que ya hemos mencionado, el tipo de vesículas, la importancia que tiene los conductos de calcio para que la vesícula pueda aproximarse a la membrana y pueda vertirse por exocitosis. Y hay estas áreas en donde las vesículas se fusionan con la membrana y hacen la exocitosis, se llaman zonas activas. ¿Okay? Esto que dice aquí es sumamente importante porque es lo que permite que la vesícula sináptica se pegue a la membrana celular o la terminal presináptica se pegue con la postsináptica. La neurexina, o sea, para que el neurotransmisor pueda ejercer su función, debe unirse a su receptor que está en la membrana postsináptica, y esta aproximación depende de la presencia de estas proteínas que se llaman neurexina. Ellas están unidas a la membrana presináptica
y se acoplan, o sea, permiten el acoplamiento de la neurona pre y postsináptica. Muy importante recordar eso, que gracias a las neuroexinas puede haber un acoplamiento de la terminal pre con la postsináptica. Y más que todo, fíjense, esta es la pared de la vesícula sináptica y acá está la membrana plasmática, ¿ok? Fíjense cómo identificamos en la lámina dos proteínas. En la pared de la vesícula está una proteína que se llama sinactobrevina. Sinactobrevina, ¿ok? Mientras que en la membrana de la terminal presináptica está la sintaxina, ¿ok? Debe haber una fusión de la sinactobrevina que está en la pared de la vesícula sináptica con la sintaxina que está en la membrana de la terminal presináptica para que haya la fusión de ambas membranas y pueda la vesícula por exocitosis verter su contenido hacia la hendidura sináptica. ¿Ok? Muy importante recordar esto. ¿Cuáles son las proteínas que permiten la interacción, la fijación y fusión entre la vesícula presináptica y la membrana de la terminal presináptica? Sinactobrevina del lado de la vesícula y sintaxina del lado de la terminal presináptica. Y las neurexinas permiten la fusión de la pre y la postsináptica. ¿Está claro, no? Sí. Okay. Lo que les... Ahora, por favor. Sí. Lo dejamos hasta aquí. Bueno.